Bueno, bienvenidos de nuevo. Gracias por su asistencia a las personas que están acá acompañándonos y gracias a las personas que nos están viendo por el streaming video.proimagenescolombia.com. A las personas que están en la sala también, si quieren sacar su teléfono celular y tuitear, poner en Facebook con el hashtag Tengo una película, entonces, que es, bueno, como la marquilla que hemos utilizado para definir todos estos eventos, ¿no? Entonces, de nuevo, en nombre del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía, CENAC, y el Clúster de Industrias Culturales y de Contenidos de la Cámara de Comercio, les damos de nuevo las gracias a esta y les damos la bienvenida a la charla numeral Tengo una película sobre animación, esta vez pues con una parte del comité evaluador de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Entonces voy a presentárselos muy brevemente para entrar rápidamente en materia. Por un lado está Alfredo, Alfredo Sodergui de Uruguay. Él es director del largometraje Anina, estrenado en el Festival de Cine de Berlín 2013. Es ilustrador de literatura, director de arte en cine y director de animación. Dirige Palermo Studio, una productora de animación ubicada en Montevideo. ¿Es cierto o no es? Bueno, exacto. A su lado está Carolina López, ella es española, es directora de Animac, Muestra Internacional de Cine y Animación de Cataluña y de Excentric, el programa de cine del Centro de Cultura Contemporáneo de Barcelona. Ha realizado cortometrajes de animación para MTV y Nickelodeon. Bienvenida. Y a su lado está Guillermo Ochoa. Guillermo viene de Cuba, es director de animación y docente, y en su currículum cuenta con producciones como los largometrajes Vampiros en La Habana 1 y 2 y El Pidio Valdés contra el Águila y el León. Da cursos y talleres sobre técnicas y principios básicos de animación en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Por último está Jack Reyes, colombiano, que va a ser nuestro moderador el día de hoy. Él es animador, realizador y productor audiovisual, director de fotografía, postproductor y, pero ante todo, animador de stop motion. Hace parte de la Junta Directiva de ASIFA Colombia, la Asociación de Films Animados, y es el representante ante la Mesa de Gremios del Audiovisual ante el Ministerio de Cultura. Y recientemente, exacto, ahora ya es parte, miembro del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía desde este mes. Entonces, de nuevo, mil gracias. No alargar más el chico, los dejo con Jack. Entonces, bueno. Hola, buenas tardes. Pues buenos días todavía. Yo vengo en tardes que madrugué. Chévere, creo que hay un gran parte de mis estudiantes que les contaba ahorita a los otros invitados, otras personas que ya vienen como de grandes ligas de animación aquí en Colombia. Entonces, pues vamos a comenzar con preguntas. Básicamente tenemos como una listilla de preguntas enfocados hacia como la educación y quiero que cada uno responda cuáles son las experiencias y las cualidades para ustedes, un poco pensando desde la técnica, que creo que cada uno tiene como técnicas diferentes también y como visiones diferentes de la animación. ¿Qué es ser un buen animador y cuáles son las cualidades para ser un buen animador? Hola, hola, ahí está. Bueno, yo me anoté como tres cositas nada más para desarrollar. Em, para mí, un buen animador, por supuesto, tiene que tener una fortaleza técnica en cuanto al manejo de técnicas, de herramientas y principios, eh, los cuales no son más que eso, herramientas y principios. No quiere decir que todo se debe hacer de esa forma. Para mí la base, la solidez que le da luego la importancia a un trabajo realizado tiene más que ver con la sensibilidad y la expresividad dramática, o sea, la capacidad de utilizar estas herramientas para, para poder generar exactamente lo que se quiere y no hay que tener cuidado con que la aplicación de los principios y las teorías resulte suficiente y en realidad no se busque un objetivo específico, que a veces puede ser muy diferente el camino. Entonces para mí pasa mucho por ese lado, un animador es casi un actor o un director de actores en algún sentido, digo, porque es una persona que tiene que tener una noción muy clara de la expresividad del movimiento y de la gestualidad. Creo que la fortaleza más importante va por ese lado. Obviamente lo técnico me parece que es evidente, que todos los recursos, herramientas y principios son los que otorgan la capacidad, pero luego esa es la base, luego está el objetivo, que
que es una cosa que no se debe perder de vista. Bueno, a mí me gustaría anotar dos cositas. A mí personalmente me interesa quizá la animación más de autor. Y entonces, como tal, yo creo que es importante, por no decir imprescindible, tener un mundo, tener un cosmos y sobre todo tener algo que decir, porque a veces ocurre que nos quedamos muy fascinados con la técnica y en el fondo pues no tenemos realmente pues gran cosa que decir. Y para mí es muy importante pues eso, tener este mundo, tener este cosmos y tener este guión que no tiene por qué ser narrativo, porque también hay guiones de animación que son absolutamente abstractos y son igualmente maravillosos. Y en una visión, digamos, pues sí, más técnica, adaptado siempre a este mundo, a este cosmos, estaría la comprensión del movimiento, o sea, independientemente de luego cómo lo vas a aplicar en 3D, o si vas a hacer un cutout, o si vas a utilizar cualquier técnica, ya sea analógica o digital. A mí me ayudó mucho en mis tiempos de formación, por ejemplo, pues el ir al zoológico, dibujar animales, dibujar gente en el metro, en la calle, esos movimientos y esa fascinación de por cómo se mueve la gente. Anotándola en un principio desde un punto de vista muy naturalista, pero luego también adaptándola a la historia que quieres contar. Es decir, que no es lo mismo cómo toma la manzana Blancanieves en Disney, de cómo pues a lo mejor se mueven los dibujos animados de la UPA de los años 50, que aunque en su momento pues pudieron llegar a ser criticados por utilizar una animación limitada, en realidad fue una elección más estética, quizá que de ahorro técnico. Entonces también es muy importante, en función de qué historia quieres contar, qué tipo de animación más edulcorada o más dura o más como sea, te inventas o adaptas para ese tipo de historia que quieres contar. Bueno, es una pregunta aparentemente sencilla, pero tiene su complicación. Desde mi punto de vista traté de resumir y creo que hay 6 puntos que son fundamentales, ¿no? Lo primero, el animador debe ser una persona muy intuitiva, observadora y que tenga una capacidad de concentración muy grande. Concentración no quiere decir que no sea un tipo un poco loco. Puede ser loco, pero a la hora de animar tiene que focalizarse en lo que está haciendo. No puede dispersarse mucho porque en animación eso es imprescindible. El tiempo que le vayas a dedicar, tu mente tiene que estar en función de lo que vas a estar haciendo. Lo otro es el sentido del manejo del tiempo, o sea, el tiempo de las acciones. No todo el mundo tiene esa peculiaridad y es raro, o sea, nosotros cuando hacemos selecciones de muchachos para cursos y demás, les hacemos pequeñas pruebas para ver cómo ellos ven eso, ¿no? Es muy importante porque no quiere decir, o sea, normalmente hay personas que su timing interno es más lento que el de otras, pero tienen que ser capaces de actuar, o sea, ponerse en situación y no transmitirle su timing personal a lo que están haciendo, sino el timing que realmente necesita la acción en concreto. Otra cosa muy importante en los animadores es la flexibilidad, o sea, que sean dúctiles, capaces de adaptarse a los diseños que le proponga otro artista. O sea, normalmente las personas muy jóvenes tenemos, o tuve, ahora lo tienen ustedes, el sueño de entrar al mundo de la animación haciendo sus proyectos, trabajando con sus propios diseños. Eso es una ilusión muy grande. Y cuando llegan al medio se encuentran de pronto que van a trabajar en el proyecto de vaya a saber quién, que a lo mejor los diseños no son los que nos gustan, no es nuestra línea, pero tenemos que ser profesionalmente capaces de moldearnos y lograr resultados igual. O sea, no verlo como una imposición contra, qué pesado, ahora me tocó trabajar con estos dibujos horribles. No, el reto está justamente en ver de qué manera podemos aportarle a esos diseños una técnica que los apoye, que los haga lucir. Y por último yo diría, y es la más importante, que la animación como tal es un género que hay que amar muchísimo, porque a diferencia de otras manifestaciones, es bastante anónima. O sea, frecuentemente vemos estudiantes de arte que llegan con mucha ilusión, comienzan a hacer trabajos y al año o 2 años simplemente explotan porque se dan cuenta que es un medio donde te conoce tu equipo de trabajo y tu familia en la casa, pero normalmente quien destaca es el realizador, el director
de la película, los animadores normalmente no se conocen, y eso es algo un poco frustrante para las personas que no logran interiorizarlo desde el comienzo, ¿no? O sea, uno tiene que estar muy conforme y muy a gusto con lo que está haciendo para estar dispuesto a decir, bueno, no importa, yo voy a seguir, voy a asumirlo, y al final esto es lo que me hace sentir realizado. Eso es lo que pienso, principalmente. Bueno, ahora cambiando un poquito el orden de las preguntas que teníamos en esa listica, pasando a las siguientes, quisiera que me contaran cada uno cómo aprendió o cómo llegó al mundo de la animación, si viene como de academia o fue una cosa empírica, y cómo se ve reflejado ahora. No sé si todos son docentes o no, sé que Guillermo sí, Carolina no y Alfredo sí. Entonces Sí, quisiera sí, saber cómo aprendieron, si fue empírico, de qué tipo de escuelas vienen y ahora cómo lo aplican en la academia, los que están en la Te academia. saltaste una pregunta, estaba pensando Sí, en sí. eso. Tuve que hacer. Es para volverlo más dinámico. Está muy bien. Bueno, en realidad yo vengo de la Escuela de Bellas Artes, donde me focalicé más en cuestiones plásticas, y sí en los últimos años, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay, de la Universidad Pública, en los últimos años en el que estuve ahí se abrió la carrera de lenguajes multimedias, donde si bien estaba orientado más como a la exploración de los lenguajes interactivos, sí había como un módulo de animación y una exploración en animación. Ya hacía varios años que trabajaba como ilustrador, o sea, el trabajo de ilustración también puede ser enfocado desde distintos lugares, y en mi caso siempre ha sido explorando diferentes técnicas, pero siempre manteniendo un cierto carácter escenográfico o de planteamiento de escenas, a veces más abstractas, a veces más naturalistas, pero sí con una visualización de cierto movimiento, de cierta dinámica, que más allá de que luego eso se va a imprimir estático, sí requiere como de cierta noción o gusto por plantear algo referido a los movimientos y a los ejes de acción. Creo que como en casi todas las manifestaciones artísticas, sí el empirismo es fundamental, con el grado de concentración y focalización de que hablaba Guillermo, con el amor que requiere para poder asimilar las cosas en profundidad. Pero sí, o sea, la formación, y casi todos los animadores que yo conozco tienen formaciones diferentes, ¿no? O sea, en Uruguay hasta los últimos años no había existido como una formación sólida focalizada en la animación. Digo, ahora sí hay algunas academias que lo tienen, pero sin embargo la mayoría vienen más como del gusto por ver animación, por verla con un sentido analítico, por ejercitarse, por ubicarse en equipos de trabajo, en proyectos de animación, y la mayoría, por lo menos de los que trabajaron en ANINA, son personas que vienen del mundo de la ilustración también, ¿no? Y que toda esta cuestión del pasaje al movimiento la fuimos haciendo casi como un ejercicio de desarrollo hasta del propio proyecto. Por muchas de las características que tiene, fue fácil, fue agradable, no digo fácil, adaptar estas mecánicas de trabajo de estas personas a lo que requería este proyecto. Y afortunadamente, yendo a lo que decía Guillermo hoy, el equipo de ANINA es un equipo muy chico, donde sí hacemos un esfuerzo porque, si bien obviamente cuando se habla de la película en festivales y eso se menciona en general director, productor, sí nosotros tenemos un pequeño grupo de trabajo montado en el que cada uno de los miembros del equipo que trabajó en la película, o algunos de ellos, ya han desarrollado sus propios proyectos como directores, con cortos, donde nosotros somos los técnicos que los hacen, y o les prestamos la infraestructura del estudio para hacerlo. Entonces intentamos también generar un poco eso, porque creemos que en una escala como la uruguaya es difícil montar una industria donde haya una plataforma con un equipo de animadores fijo haciendo una película detrás de otra. Entonces creemos que enriquece mucho más este intercambio de roles incluso, donde cada persona puede desarrollar lo propio también. Y bueno, esto también es parte de lo empírico, ¿no? Del ejercicio permanente. Bueno, yo me enamoré de la animación y bueno, es algo que yo creo que estaba ahí en algún lugar y que yo no, igual ni yo lo sabía, porque tampoco había demasiadas oportunidades en España en ese momento. Yo estudiaba la carrera de Bellas Artes, eran 5 años, me especialicé en grabado porque me encantaba dibujar. Y no había pues escuelas de cine, de animación, ni nada por el estilo, y mis referencias pues de las cosas de animadas que podía ver en la televisión pues eran Warner Bros, Disney, o sea, era todo como muy comercial, que no es que no me gustara, pero yo no me veía, digamos, para nada, o sea, ese tipo de animación como creadora
quizá no era el tipo de animación que más me interesaba. Entonces, por casualidad, había una asignatura optativa en Bellas Artes que era un desastre, se llamaba Técnicas de Animación, pero lo único que teníamos era una sala vacía con mesas. Si querías hacer animación tenías que llevar tu cámara de Super 8 y comprarte tu propia película y tal. Pero la profesora de esta asignatura optativa un día nos pasó una pequeña bobinita en Super 8 con un proyector allí, todo muy casero, de trabajos que habían hecho estudiantes en los años anteriores. Y entonces ahí por primera vez pues vi que, claro, antes de YouTube, antes de Internet, etcétera, etcétera. Entonces pues ahí vi la posibilidad de hacer un tipo de animación mucho más experimental y mucho más artística. Y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y de repente, no es que perdiera interés por la carrera que había estado estudiando durante 5 años, pero de repente vi que lo que yo quería hacer en la vida era ese tipo de animación más de autor, más experimental. Tuve la suerte, estando en Europa, en ese momento habían unas becas, que eran las becas Erasmus, que te permitían cambiar tu universidad por otra universidad por un periodo de 3 meses. Y yo fui a parar a la Universidad de Winchester, donde estuve haciendo grabado durante 3 meses, y allí en la televisión, a diferencia de España, sí que se pasaba animación de autor. Era un momento muy interesante para la animación inglesa, donde Channel 4, BBC 2 estaban haciendo unas producciones de animación fuera de lo comercial, realmente muy, muy, muy interesantes. Por primera vez vi cosas de Svan Meyer, de los hermanos Quays, o sea, y entonces ya no hacía más que abrir más mi apetito por ese tipo de otra animación o animación alternativa. Y entonces fue todo muy casual, o sea, claro, yo en ese momento no tenía Google, no tenía Internet para ver escuelas de animación en el mundo, no. Pero por casualidad, de la escuela de Winchester nos llevaron a una fiesta que había en una escuela en el West Surrey College of Art and Design, y entonces allí me enteré que había un curso dedicado única exclusivamente a la animación, que duraba 3 años, que había otros MAs, etcétera. Me empecé a dar un poco cuenta pues, de que era posible estudiar solamente animación durante 3 años en Inglaterra, cosa que en España era absolutamente imposible. Y entonces, pues bueno, pues a raíz de ahí yo ya tenía un objetivo, que era estudiar animación, volver a Inglaterra como fuera. Y entonces tuve la suerte, conseguí una beca del gobierno catalán, que me pagaron primero 3 meses, me la fueron aumentando a 1 año, yo intentando sacar buenas notas y tener buenos reportes, y así me la fueron ampliando hasta 3 años. Y entonces pues me gradué con matrícula de honor en la escuela esta que es el West Surrey College of Art and Design, y a raíz de ahí, pues cuando regresé a España volví como con una doble pasión. Por un lado era mi interés por seguir dibujando, por seguir animando esas historias propias mías, y por otro también el dar a conocer toda esa animación que yo había, digamos, descubierto gracias a estos canales de televisión, a festivales que empecé a ver también en el Reino Unido y en otros lugares de Europa, y entonces llevar toda esa animación a España. Y entonces ahí fue donde surgió, dentro del Festival de Sitges, creé una sección que todavía vive, tiene ya 20 años, que es la sección de animación, y fue el primer, digamos, festival un poco de animación que hubo en España. Y bueno, pues ahí está, un poco casual, un poco por pasión, pero sí, de Bellas Artes, pues a Escuela de Cine de Animación. Bueno, en el caso de Cuba ocurrió algo particular, ¿no? Digamos, antes del año 59 se habían hecho algunos intentos aislados de hacer cinematografía, o sea, cortos, animados con personajes típicos de la prensa y cosas así, pero era de manera muy aislada. Principalmente lo que había fuerte era animación en agencias publicitarias para comerciales, en la televisión y demás. Cuando triunfó la revolución, por supuesto que de los primeros en irse estuvieron los dueños de las agencias publicitarias, y con ellos se fue el grupo digamos, de animadores y realizadores de más experiencia. Quedaron los asistentes que habían llegado así 1 semana al estudio, una cosa así, y entonces con esa gente justamente fue con quien comenzaron ellos, yo vine mucho después, a hacer los estudios, o sea, un estudio de animación que coincide que una de las primeras medidas que tomó el gobierno para la cultura fue la creación del Instituto Cubano de Cine en el mismo año 59, y en el año 61 se creó un departamento de animación. Inicialmente ese departamento suplía las necesidades de créditos para las películas, ese tipo de cosas. No se planteaba hacer
películas independientes como tal, o sea, películas completas. Pero a la vez que ya se había sembrado la semilla, por supuesto, los jóvenes que había ahí en aquel entonces quisieron comenzar a hacer sus películas y por ese motivo el empirismo tuvo un papel fundamental en el proceso de la formación de los animadores en Cuba. O sea, pues los que más experiencia tenían no eran personas con un gran bagaje acumulado de trabajo. Entonces empezaron a investigar muchísimas cosas, hacer pruebas, ver películas cuadro a cuadro, ese tipo de cosas, y lograron hacer un estudio que se mantuvo hasta los años 90, un estudio que no era muy grande, habría alrededor de 10, 12 animadores principales, bueno, entre principales y asistentes. Y así estuvimos un buen tiempo. Ya a la vez que estos iban trabajando, pues tuvieron necesidad de formar gente. Hacían pequeños cursos donde le daban los conocimientos a estos muchachos, los entrenaban y comenzaban a trabajar. Ya en el año 90, bueno, tuvimos una década ahí que fue difícil, económicamente, bueno, la economía de Cuba colapsó, los estudios de animación o sea, el cine en general y los estudios de animación no cayeron gracias a que se había logrado un nivel ya en la animación interesante e hizo que algunas productoras europeas, principalmente españolas, vieran un potencial en el trabajo que se podía hacer ahí. Y nos contrataron para hacer servicio. Eso fue importante porque nos obligó a subir un poco más el nivel. O sea, nos dijeron, ustedes tienen un potencial tremendo, tendrían solamente que pulir algunas cosas que vamos a explicarles cuáles son, y arrancamos a trabajar. O sea, fue una década muy, muy favorable porque a pesar de que Cuba estaba en su peor momento, para nosotros significó un despegue. Tan es así que ya de hace 10 años para acá se hizo un grandísimo estudio y tenemos alrededor de 60 animadores de animación tradicional, o sea, lo que es 2D, y un equipo como de 45 en 3D. Es una institución fuerte, con un buen nivel, e increíblemente se ha ido formando en base a lo empírico principalmente, y después la transmisión de esos conocimientos de una generación a otra. O sea, no tenemos hay una facultad de medios audiovisuales que no tiene la carrera de animación incluida, y está la Escuela San Antonio de los Baños, que tampoco la tiene como especialidad. Ellos tienen talleres que se organizan en determinados momentos del curso, pero estamos luchando por ver si logran entender que la animación como género merece un estudio más profundo, o sea, una dedicación de tiempo que incluso no solamente para los cineastas que se van a dedicar a hacer cine. Cualquier cineasta debería tener nociones básicas de animación porque es la génesis del cine como tal. O sea, empezó por ahí, por dibujos y cuadro a cuadro y este tipo de cosas, ¿no? Esa es más o menos la historia que hemos tenido. Y pienso que aunque tengamos talleres y cursos que ayudan mucho a pulir al animador, lo empírico